La chica Apache apareció en su tienda y susurró, ¿estás listo? Y su vida cambió. Era una tarde tranquila en el pequeño pueblo donde vivía Martín. Su tienda de artesanías estaba en una calle que rara vez tenía mucho movimiento, pero eso no le molestaba. Le gustaba la calma. La tienda estaba llena de objetos que él mismo había conseguido o hecho, figuras de madera, piedras pulidas, collares de cuentas y pequeñas esculturas de arcilla. Cada objeto tenía un pequeño cartelito con su historia, algo que él escribía con cuidado, porque sabía que cada detalle importaba. Martín estaba organizando unas nuevas piezas cuando escuchó un sonido que no esperaba. No era el tintineo de la campana de la puerta, sino un silencio extraño seguido de pasos suaves. Miró hacia la entrada y la vio. Era una chica joven, con cabello oscuro que caía sobre sus hombros y unos ojos que parecían mirar más allá de la tienda, como si pudieran ver dentro de su corazón. Su ropa era sencilla, pero había algo en ella que lo hacía pensar que no pertenecía a ese lugar. Caminó con seguridad, sin vacilar, y cuando llegó al mostrador, se inclinó un poco y susurró, ¿estás listo? Martín parpadeó, sorprendido. No entendía qué quería decir, ni cómo alguien podía aparecer así, sin anunciarse, y decir algo tan extraño. Por un momento, se quedó callado, con la mano todavía sobre una figura de madera. El corazón le dio un pequeño salto. Había algo en la manera en que ella hablaba que no sonaba amenazante, pero tampoco podía ignorarse. Era una mezcla de misterio y calma, que lo hizo sentir que algo importante estaba a punto de suceder. ¿Perdón? Preguntó, aunque sabía que no era una pregunta normal. ¿Estás listo? Repitió la chica, y esta vez su voz parecía más firme, pero igual de suave. Martín sintió un escalofrío. Ella no dijo más, solo lo miró fijamente. Sus ojos brillaban como si contaran una historia que él no conocía, como si supieran algo que él aún no había descubierto sobre sí mismo. Martín respiró hondo. No era miedo, pero sí una sensación extraña, como si su vida estuviera a punto de cambiar de una manera que no podía controlar. Martín trabajaba solo en su tienda casi todo el tiempo. Los vecinos a veces entraban para comprar algo, o turistas pasaban para mirar los objetos que él vendía, pero la tienda rara vez recibía visitas inesperadas. Por eso, cuando alguien aparecía sin aviso y hablaba de esa manera, era difícil no prestarle atención. ¿Quién eres? Dijo finalmente, intentando sonar tranquilo. Alguien que viene a ofrecerte una oportunidad, contestó ella. Una oportunidad que puede cambiar tu vida. Martín se rió un poco nervioso, aunque en el fondo sabía que no era un momento para reír. Había algo en ella que lo hacía sentir curioso, y esa curiosidad era más fuerte que cualquier duda. La forma en que hablaba, el misterio que la rodeaba, todo hacía que su rutina se sintiera pequeña y aburrida. De repente, la idea de salir de la tienda, de la calle tranquila, de todo lo que conocía, parecía menos aterradora. ¿Qué tipo de oportunidad? Preguntó, tratando de no parecer demasiado ansioso. La chica sonrió ligeramente. No era una sonrisa de burla ni de amistad común, sino una que parecía decir, si entiendes, verás. Se movió un poco hacia un estante y tocó suavemente una figura de madera que representaba un ave. Un viaje, dijo. Un viaje para aprender, para descubrir, para ver el mundo de otra manera. Pero solo puedo mostrártelo si estás dispuesto a decir sí. Martín sintió que su corazón latía más rápido. Él siempre había soñado con aventuras, pero nunca había tenido la oportunidad de dejar su vida tranquila y segura. Su tienda era su mundo, sus objetos eran su rutina, y él se sentía cómodo. Pero esa comodidad comenzaba a parecerle pequeña. De repente, la idea de hacer algo diferente, de experimentar algo que cambiaría su forma de ver la vida, parecía irresistible. Se quedó en silencio por unos segundos, mirando a la joven. Había algo en su mirada que lo desarmaba, algo que lo hacía sentir que si decía que no, estaría perdiendo algo importante, algo que ni siquiera podía definir todavía.
Respiró profundo y asintió levemente. Estoy listo, dijo al fin, con un hilo de voz. La chica apache asintió, como si supiera que él diría eso. Su sonrisa se amplió un poco, pero sin palabras. Martín no entendía exactamente qué estaba pasando, pero sintió que su vida ya no sería la misma. Esa frase que ella había susurrado al entrar en su tienda parecía haber abierto una puerta invisible dentro de él. Después de un momento, ella caminó hacia la puerta y se volvió una vez más. Mañana, a la primera luz del día. Allí comenzará tu viaje. Prepárate. Y con eso, se fue. Martín se quedó solo en la tienda, con el corazón todavía latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué tipo de viaje sería? ¿Qué esperaba de él? Todo parecía confuso, pero al mismo tiempo, había una emoción que nunca había sentido antes. Sabía que algo grande estaba a punto de comenzar. Pasó el resto del día reorganizando la tienda, pero no podía concentrarse. Cada objeto que tocaba le parecía distinto, como si ahora estuviera viendo todo con ojos nuevos. Incluso los clientes que entraban parecían figuras de un mundo más pequeño comparado con lo que sentía que se avecinaba. Esa noche, al cerrar la tienda, Martín miró el cielo desde la ventana. Las estrellas brillaban, y por primera vez sintió que el mundo era mucho más grande que su pequeña calle, que su tienda, que todo lo que conocía. Se fue a dormir con una mezcla de nervios y emoción. No sabía qué le esperaba, pero sabía que, de alguna manera, su vida estaba cambiando. La chica apache, con solo un susurro, había encendido algo dentro de él que no podría apagarse. Estaba listo, aunque aún no sabía lo que significaba estar listo. Cuando se durmió, soñó con ríos y bosques, con fuego y silencio, con voces antiguas que le hablaban de un mundo que él no conocía. Y en el sueño, la chica estaba allí, guiándolo, sin palabras, solo con su presencia, enseñándole que lo que venía sería un viaje de descubrimiento, de aprendizaje y de valentía. Esa fue la primera noche en la que Martín comprendió que la vida no siempre se mide por la rutina o la seguridad. A veces, basta un encuentro inesperado, un susurro en una tienda silenciosa, para cambiarlo todo. Y aunque aún no sabía cómo, sentía que estaba a punto de empezar algo que nunca olvidaría. Al amanecer, Martín se despertó con el corazón latiendo rápido. La frase de la chica apache seguía resonando en su mente, ¿estás listo? La luz del sol entraba por la ventana de la tienda y parecía iluminar algo dentro de él que nunca había sentido antes. Se vistió con ropa cómoda, recogió algunas pertenencias y cerró la puerta de la tienda con cuidado. Sabía que algo importante comenzaba ese día, y que su vida tal como la conocía cambiaría para siempre. Caminó por la calle principal del pueblo, sintiendo cada paso con una mezcla de nervios y emoción. El viento le traía el aroma de la tierra húmeda y de los árboles que bordeaban el camino. No sabía exactamente hacia dónde ir, pero tenía la sensación de que la chica apache ya lo esperaba en el borde del bosque, cerca de un río que él reconocía vagamente de sus paseos de niño. Al llegar, la vio, ella estaba allí, de pie, con la mirada fija en el horizonte. Cuando lo vio acercarse, sonrió y asintió. «Es hora», dijo con voz suave. «Sígueme y aprende a ver el mundo de otra manera». Martín respiró hondo y dio el primer paso. No había mapa ni guía escrita, todo se basaba en la confianza. La joven caminaba con paso firme y seguro, y él trataba de no quedarse atrás. Mientras avanzaban por un sendero que se adentraba en el bosque, Martín miraba a su alrededor. Los árboles eran altos y antiguos, sus hojas brillaban con la luz del sol, y el sonido de los pájaros llenaba el aire. Cada paso parecía despertar algo en él, un sentido de alerta y de curiosidad que nunca había experimentado en su vida diaria en la tienda. Primera lección, dijo la chica. Observa y escucha antes de actuar. La naturaleza tiene su propio ritmo, y solo quien lo respeta puede comprenderla. Martín asintió, tratando de concentrarse. Aprendió a notar pequeños detalles,
como la luz caía sobre las hojas, el sonido del río al moverse sobre las piedras, el crujir de la madera bajo sus pies. Cada sonido y cada movimiento tenían un significado, aunque al principio no entendía cuál. La chica apache lo guiaba con paciencia, sin apresurarlo, enseñándole a sentir en lugar de solo mirar. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó Martín después de un rato, curioso. Porque para enfrentarte al mundo, primero debes comprenderlo. No solo verlo, sino escucharlo, sentirlo. Su voz tenía un tono que hacía que cada palabra pareciera un consejo antiguo. Martín empezó a entender que el viaje no sería solo físico, sino también mental y espiritual. Cada paso era un aprendizaje. La joven le mostraba cómo identificar plantas comestibles, cómo notar señales en el terreno que indicaban cambios de clima o la presencia de animales, y cómo moverse sin dejar rastro. Todo esto parecía sencillo, pero requería atención y paciencia. Él nunca había pensado en las pequeñas cosas de esta manera. Durante la caminata, Martín enfrentó su primer desafío real: cruzar un río de corriente rápida. La chica apache le mostró cómo poner los pies sobre las piedras y cómo mantener el equilibrio, respirando con calma. Al principio, él dudó, temeroso de caer. Sus manos temblaban y el corazón le latía con fuerza, pero ella lo observaba con calma, sin intervenir directamente. «Confía en ti mismo», dijo ella. «No importa lo que pase, lo importante es intentarlo». Martín respiró profundo, concentró su atención y dio un paso tras otro. Cada movimiento lo llenaba de tensión, pero también de satisfacción. Cuando finalmente llegó al otro lado, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Nunca había sentido algo tan simple y tan desafiante al mismo tiempo. La chica sonrió, y Martín comprendió que esa era otra lección: la vida exigía valentía, incluso en las acciones más pequeñas. Después de cruzar el río, descansaron junto a unas rocas grandes. La chica sacó unas pequeñas bolsas con frutos secos y agua que había traído. Martín comió en silencio, observando cómo la luz del sol jugaba entre las hojas y el agua del río. Se sentía más vivo que nunca. Cada respiración, cada sonido, cada movimiento del viento parecía importante, como si hubiera despertado un sentido que antes estaba dormido. «Mañana aprenderás a encender fuego sin fósforos», dijo la chica. «Es otra habilidad que enseña paciencia y concentración. Pero hoy, solo observa, escucha y aprende». Martín asintió. Esa simple instrucción lo hacía sentir que estaba entrando en un mundo completamente distinto, un mundo donde cada acción tenía un propósito y cada silencio también. Se dio cuenta de que su vida anterior, aunque cómoda, había sido limitada. En su tienda, cada día era predecible: abrir, atender clientes, cerrar. Nada lo desafiaba realmente. Ahora, cada paso, cada decisión, era un desafío. Y lo disfrutaba. Mientras caminaban de nuevo, la chica le enseñó a reconocer rastros de animales. Martín nunca había notado la importancia de cada huella, cada pluma caída, cada nido vacío. Ella le mostraba cómo estos detalles contaban historias: quién había pasado por allí, qué buscaba, cómo se movía en su entorno. Martín comenzó a comprender que la naturaleza tenía su propio lenguaje y que él estaba aprendiendo a leerlo. Más tarde, llegaron a un claro donde el sol iluminaba un espacio abierto entre los árboles. La chica le pidió que cerrara los ojos y respirara profundamente. Durante varios minutos, Martín se concentró solo en su respiración, en los sonidos a su alrededor, en la sensación del viento en su piel. Al principio, se sentía incómodo, su mente quería seguir pensando en su tienda, en su vida cotidiana. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a sentir una calma profunda, y también una conexión con todo lo que lo rodeaba. Esa fue su primera experiencia de meditación, aunque no lo llamara así. «Esto también es parte del viaje», explicó la chica. «Aprender a estar presente es aprender a vivir». Martín abrió los ojos y miró el claro con una nueva percepción. Todo parecía más vivo, más importante.
Cada color, cada sonido, cada movimiento de una hoja en el viento tenía significado. Comprendió que había estado viviendo en piloto automático, sin notar realmente el mundo que lo rodeaba. A medida que pasaba el día, enfrentó más desafíos pequeños: subir pendientes empinadas, cruzar troncos caídos, mantenerse concentrado mientras observaba los detalles del bosque. Cada experiencia lo cansaba físicamente, pero lo llenaba de una satisfacción que nunca había sentido en su rutina diaria. La chica Apache lo alentaba constantemente, pero sin presionarlo. Él aprendía a su ritmo, y cada logro le daba más confianza. Al caer la tarde, llegaron a un lugar junto a un río tranquilo donde acamparían. La chica le enseñó cómo preparar el espacio para la noche, cómo montar una pequeña fogata, y cómo colocar piedras para evitar que el fuego se expandiera. Martín ayudó con cuidado, siguiendo cada instrucción al pie de la letra. Por primera vez, sentía que sus manos y su mente trabajaban juntas de manera armoniosa. La sensación era gratificante y reconfortante. Mientras la fogata crepitaba, la chica Apache comenzó a contar historias antiguas. Historias de su gente, de tradiciones que se transmitían de generación en generación. Hablaba de respeto, valentía, paciencia y conexión con la naturaleza. Martín escuchaba atento, fascinado por un mundo que nunca había conocido. Cada relato parecía enseñarle algo nuevo, algo que no podía aprender en la ciudad ni en su tienda. Esa noche, mientras se acostaban sobre mantas junto al fuego, Martín miró las estrellas y pensó en cómo un solo encuentro podía cambiar todo. La chica había llegado a su tienda sin aviso, había dicho unas palabras simples, y ahora él estaba allí, aprendiendo cosas que jamás habría imaginado. Sintió un profundo agradecimiento y también una emoción contenida. Sabía que el viaje apenas comenzaba, y que lo que venía sería aún más desafiante y revelador. Antes de dormir, la chica le dio una última instrucción: descansa. Mañana aprenderás cosas nuevas. Pero recuerda siempre, observa, escucha y respeta. Eso será tu guía en cada paso que des. Martín cerró los ojos, todavía sintiendo la emoción del día y la expectativa de lo que vendría. Por primera vez en su vida, entendió que estar listo no era solo aceptar un desafío, sino abrir el corazón y la mente a experiencias que podían cambiarlo por completo. Y así, con el sonido del río y el crujir del fuego como compañía, se durmió, preparado para el siguiente día de su viaje. El sol apenas asomaba entre los árboles cuando Martín despertó. La noche había sido tranquila, pero sus músculos estaban adoloridos por los movimientos y la caminata del día anterior. Al mirar a su alrededor, vio a la chica Apache preparándose con calma. Recogía la leña restante y revisaba el lugar donde habían acampado, asegurándose de que todo estuviera en orden. Martín la observó y sintió algo nuevo: admiración por su serenidad y disciplina. Parecía que nada la perturbaba, y eso lo hacía preguntarse cómo alguien podía vivir siempre con esa seguridad. «Buenos días», dijo ella, con su voz suave pero firme. «Hoy aprenderás a encender fuego sin fósforos y a conocer los peligros de la naturaleza. Son habilidades básicas, pero esenciales». Martín asintió, intentando no parecer nervioso. La idea de enfrentar peligros le hacía sentir miedo, pero también emoción. Cada día con ella estaba lleno de desafíos, y cada desafío lo obligaba a mirar dentro de sí mismo. «Primero, respira y concentra tu mente», dijo la chica. «Antes de actuar, debes entender lo que tienes frente a ti». Martín observó cómo ella tomaba unas piedras y comenzaba a frotarlas con técnica precisa. Cada movimiento era medido, exacto, y parecía simple, aunque él sabía que requería mucha práctica. Tomó un par de piedras y trató de imitarla. Al principio, nada sucedió. La frustración comenzó a aparecer. Sus manos temblaban y el fuego no surgía. La chica observaba en silencio, como esperando que él descubriera por sí mismo la paciencia necesaria. «No te rindas», dijo finalmente. «El fuego es paciente, como la vida. Debes aprender a ser paciente también». Martín respiró profundo y lo intentó de nuevo.
Sus dedos se esforzaban por mantener el movimiento constante y su mente luchaba contra la impaciencia. Después de varios intentos, vio una chispa pequeña, que se convirtió en una llama tenue. Su corazón se aceleró. Nunca había sentido algo tan simple y poderoso al mismo tiempo. La chica sonrió y asintió. Bien, dijo. Cada pequeño logro cuenta. No subestimes las cosas simples. Después de encender el fuego, ella le mostró cómo mantenerlo, cómo alimentarlo con ramas secas y cómo protegerlo del viento. Martín se dio cuenta de que cada detalle importaba. No solo había aprendido a encender fuego, sino también a valorar la paciencia, la atención y la perseverancia. Luego, continuaron su caminata hacia un área más profunda del bosque. La chica le indicó cómo observar los rastros de animales, huellas en la tierra, ramas quebradas, plumas caídas. Cada señal contaba una historia, y Martín comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Se dio cuenta de que el mundo estaba lleno de detalles y que él solo necesitaba aprender a verlos. Al llegar a un río más ancho y rápido que el del día anterior, la chica le dijo, hoy cruzaremos de otra manera. Debes aprender a confiar en tus instintos y en el entorno. Martín sintió un nudo en el estómago. El río parecía peligroso. La corriente era fuerte y las piedras resbaladizas. Recordó la primera vez que cruzó un río y cómo el miedo lo había paralizado. Esta vez, sin embargo, sabía que no podía detenerse. La chica no le daría ayuda directa, debía aprender por sí mismo. Mira el flujo del agua, le dijo. Siente la fuerza, no luches contra ella. Martín observó el río durante varios minutos. Sintió el frío del agua en el aire, escuchó el rugido de la corriente y respiró profundamente. Al dar el primer paso, se concentró solo en cada movimiento, en cada piedra y en mantener el equilibrio. Sus pies resbalaban y varias veces estuvo a punto de caer. Su corazón latía con fuerza y su cuerpo se tensaba, pero no se detuvo. Cada paso era un triunfo pequeño y cada error le enseñaba algo. Cuando finalmente alcanzó la otra orilla, respiró con alivio y orgullo. La chica lo observaba con una sonrisa ligera. Eso es confianza, dijo. No solo confianza en ti mismo, sino en todo lo que te rodea. Aprender a moverse en armonía con la naturaleza es aprender a moverse en armonía con la vida. Martín se sentó en la orilla, dejando que la corriente del río le diera calma. Sintió que algo dentro de él estaba cambiando. El miedo seguía allí, pero ahora entendía que enfrentar los desafíos no significaba no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Más tarde, caminaron hacia una colina donde la joven le enseñó a orientarse usando el sol y las sombras. Martín se dio cuenta de que en su vida anterior siempre había dependido de mapas y señales externas. Aprender a orientarse por sí mismo le daba una sensación de libertad y control que nunca había sentido. La chica le mostró cómo notar la dirección del viento, cómo observar el crecimiento de las plantas y cómo usar referencias naturales para no perderse. Cada lección era práctica, pero también enseñaba algo más profundo, confianza, atención y conexión con el entorno. Durante la caminata, Martín tuvo un momento de duda. Sus piernas estaban cansadas y sentía hambre y sed. Quiso rendirse y decir que no podía seguir. La chica notó su tensión y se detuvo. Cada persona tiene un límite, dijo. Reconocerlo no es debilidad. Pero cada persona también tiene fuerza que no sabe que posee. Aprende a encontrarla. Martín respiró hondo y decidió continuar. Cada paso que daba le demostraba que podía superar más de lo que creía posible. La sensación de logro lo llenaba de energía. La chica le enseñaba que el límite no estaba en el cuerpo, sino en la mente, y que la mente podía entrenarse para soportar y superar dificultades. Al final de la tarde, llegaron a un claro donde se podía ver todo el bosque alrededor. La chica le pidió que se sentara en silencio y cerrara los ojos. Martín escuchó el viento, el canto de los pájaros y el murmullo del río lejano.
Sintió una paz que nunca había experimentado. La chica le explicó que este momento de quietud era tan importante como cualquier desafío físico. Aprender a escuchar, a estar presente, a respirar y a sentir era parte del viaje. El mundo está lleno de distracciones, dijo. Aprender a concentrarte en lo esencial es aprender a vivir plenamente. Martín comprendió que cada enseñanza de la joven no era solo práctica, sino también una lección para la vida. Había aprendido a confiar, a observar, a respetar y a superar sus miedos. Cada actividad, desde encender fuego hasta cruzar un río, era una metáfora de los desafíos que enfrentaría en cualquier camino de la vida. Cuando cayó la noche, encendieron otra fogata y prepararon su lugar para dormir. La chica le enseñó a proteger el fuego y a organizar su espacio, recordándole que cada detalle importaba. Martín sentía que estaba aprendiendo habilidades que irían más allá de la supervivencia, estaba aprendiendo a vivir con atención, paciencia y propósito. Antes de dormir, la joven le contó otra historia de su gente. Habló de guerreros y de sabios, de decisiones difíciles y de momentos de calma que enseñaban más que cualquier batalla. Martín escuchaba fascinado, absorbiendo cada palabra. Comprendió que el viaje no solo lo cambiaba físicamente, sino también emocional y mentalmente. Cada historia era un recordatorio de que la vida es una serie de decisiones, aprendizajes y desafíos, y que enfrentarlos con valor y respeto era la clave para crecer. Esa noche, mientras miraba las estrellas, Martín sintió que algo dentro de él estaba despertando. Ya no era solo un hombre que tenía una tienda y vivía una rutina tranquila, estaba convirtiéndose en alguien capaz de enfrentar el mundo con confianza, paciencia y atención. Las enseñanzas de la chica Apache comenzaban a transformar su forma de ver la vida, y él sabía que este era solo el comienzo. Antes de cerrar los ojos, respiró profundo y recordó la primera frase que ella le había dicho, ¿estás listo? Ahora entendía que estar listo no significaba solo aceptar un viaje, sino estar dispuesto a aprender, a enfrentar desafíos y a cambiar. Y con esa idea en mente, se durmió, preparado para lo que vendría al día siguiente, sin saber aún qué pruebas, aprendizajes y descubrimientos lo esperaban. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles cuando Martín despertó con una sensación de expectativa. No era solo curiosidad, era una mezcla de emoción y nervios. Sabía que el viaje con la chica Apache estaba entrando en una fase más intensa. Cada día traía nuevos desafíos, y él empezaba a darse cuenta de que estaba cambiando, aunque aún no comprendía del todo cómo. Después de desayunar unos frutos secos y un poco de agua, la chica le dijo, hoy aprenderás a moverte con la naturaleza de manera más profunda. No solo observarás, sino que sentirás. Martín asintió. Él estaba acostumbrado a ver, escuchar y tocar, pero sentir era algo nuevo. Mientras caminaban hacia una zona más densa del bosque, ella le explicó que cada paso, cada movimiento y cada decisión que tomara debía estar en armonía con el entorno. No se trataba solo de sobrevivir, sino de comprender. La naturaleza no es enemiga, dijo. Es maestra, guía y amiga. Pero debes aprender a respetarla. Martín se concentró. Cada rama, cada piedra, cada animal que pasaba era parte de un mundo más grande que él. La chica le mostró cómo identificar caminos sin necesidad de señalizaciones, cómo anticipar los movimientos de un animal y cómo entender cuándo era seguro avanzar o esperar. Cada lección requería atención completa, y él se dio cuenta de que nunca había usado su mente de esa manera. Durante la caminata, Martín se encontró con un grupo de rocas cubiertas de musgo y resbaladizas. La corriente de un arroyo cercano hacía que el terreno fuera aún más peligroso. La chica le indicó que avanzara despacio, sintiendo la superficie con sus pies y manos, prestando atención a cada pequeño movimiento. Martín respiró hondo y comenzó a moverse. Cada paso era un reto. Su corazón latía rápido, pero él mantenía la calma, recordando sus aprendizajes anteriores sobre paciencia y concentración. Siente tu cuerpo, siente la tierra, dijo la chica. No hay prisa. Cada movimiento tiene su tiempo.
Martín avanzó lentamente, concentrándose en la respiración y en el equilibrio. Cada vez que sus pies resbalaban, ajustaba su postura y seguía adelante. Por primera vez, entendió que los desafíos no eran solo obstáculos físicos, sino oportunidades para aprender sobre sí mismo, sobre su miedo, su determinación y su capacidad de adaptación. Cuando finalmente llegó al otro lado, la chica lo felicitó con una sonrisa tranquila. Martín sintió un orgullo silencioso. No era solo el logro físico, era la comprensión de que podía superar lo que antes parecía imposible. Después continuaron hacia un claro donde la joven le enseñó a construir refugios usando solo los recursos naturales a su alrededor. Martín observó cómo recogía ramas, hojas y hierbas, y cómo las entrelazaba para formar una estructura sólida. Luego, le tocó a él. Al principio, sus manos no sabían cómo colocar cada elemento, todo parecía caerse o romperse. Pero la chica lo guió con paciencia, mostrándole cómo ajustar cada pieza sin apresurarse. La vida también se construye así, dijo. Paciencia, cuidado y constancia. Cada decisión importa. Martín entendió la lección. Cada acción, por pequeña que fuera, podía marcar la diferencia. La frustración que había sentido al principio se convirtió en concentración y satisfacción a medida que su refugio tomaba forma. La chica sonrió al ver su progreso y le dijo que descansara un momento. Mientras se sentaban bajo la sombra de los árboles, la joven comenzó a hablar sobre la importancia de la mente y las emociones en la vida. Martín escuchaba atento, notando cómo sus enseñanzas no eran solo prácticas, sino también profundas. Ella hablaba de cómo enfrentar el miedo, cómo aceptar los errores y cómo valorar cada aprendizaje, incluso cuando parecía difícil. El verdadero desafío no está afuera, dijo. Está dentro de ti. Cada miedo, cada duda, cada emoción es una lección que debes entender y superar. Martín pensó en su vida antes del viaje. Su rutina diaria en la tienda, su miedo a arriesgarse, la comodidad que lo mantenía quieto. Se dio cuenta de que todo eso había sido una barrera para crecer y que ahora estaba enfrentando algo mucho más grande, a sí mismo. Más tarde, la chica lo llevó a un río tranquilo pero profundo. Allí le enseñó a nadar de manera segura, a sentir la corriente y a usarla a su favor. Martín al principio dudó, el agua fría y la profundidad le provocaban miedo. Pero la chica le recordó que debía confiar en sus habilidades y en su instinto. Cada movimiento debía ser consciente, cada respiración medida. Al entrar al agua, Martín sintió el frío que penetraba hasta los huesos, pero también la fuerza de la corriente que lo empujaba. Cada brazada era un reto, y cada intento lo llenaba de tensión y satisfacción. La chica lo observaba desde la orilla, sonriendo ligeramente, sabiendo que este ejercicio no solo entrenaba su cuerpo, sino también su mente y su confianza. Al salir del agua, Martín estaba agotado, pero había aprendido algo valioso, podía enfrentar lo desconocido sin rendirse. Esa lección se grabó en su memoria. Comprendió que enfrentar los desafíos requería paciencia, valor y atención, y que cada experiencia lo hacía más fuerte y seguro de sí mismo. Durante la caminata de regreso, la chica le enseñó técnicas de respiración y concentración que ayudarían a su mente a mantenerse clara incluso en situaciones difíciles. Martín se sorprendió al notar que, aunque estaba cansado físicamente, su mente se sentía más despierta y tranquila que nunca. Cada respiración parecía darle fuerza y claridad, y cada enseñanza le hacía comprender que el viaje era más que físico, era un cambio profundo de percepción y actitud. Al llegar al lugar donde acamparían esa noche, la joven le mostró cómo preparar el campamento de manera eficiente y segura. Martín ayudó colocando las piedras alrededor del fuego, recogiendo leña y asegurándose de que todo estuviera organizado. Cada acción parecía pequeña, pero la chica le explicó que la atención a los detalles era una forma de respeto hacia la vida y hacia sí mismo. Esa noche, junto al fuego, la chica contó otra historia de su gente. Habló de cómo cada persona debía enfrentar sus miedos y dudas para crecer, y cómo los desafíos eran oportunidades disfrazadas. Martín escuchaba,
fascinado, sintiendo que cada palabra tenía un significado profundo. Se dio cuenta de que el viaje no solo lo enseñaba a sobrevivir en la naturaleza, sino también a enfrentar sus propios temores y a confiar en sus capacidades. Antes de dormir, la chica le dio un consejo que resonó en su mente: recuerda, Martín, cada día traerá algo que pondrá a prueba tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Pero cada prueba es una oportunidad para aprender y crecer. No huyas de ella. Abraza el desafío. Martín cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando de manera irreversible. La emoción, la tensión, los aprendizajes y las pequeñas victorias se mezclaban en su corazón, y él sabía que no volvería a ser la misma persona que había entrado en la tienda aquel primer día. Su vida estaba cambiando, y lo hacía de manera profunda y duradera. Mientras la noche avanzaba, escuchó los sonidos del bosque y sintió una conexión con todo lo que lo rodeaba. Las estrellas brillaban sobre él, y por primera vez, comprendió que la verdadera transformación no se trataba solo de aprender habilidades físicas, sino de aprender a escuchar, observar y confiar en sí mismo. Su mente estaba más abierta, su corazón más receptivo, y su espíritu más fuerte. Martín entendió que la chica apache no solo lo estaba guiando en la naturaleza, sino también hacia una versión mejor de sí mismo. Cada día traía nuevos desafíos, pero él estaba listo para enfrentarlos. La paciencia, la concentración y el valor que había aprendido comenzaban a formar parte de él, y sabía que lo acompañarían siempre. Mientras se recostaba sobre la manta, escuchando el crepitar del fuego, sintió un profundo agradecimiento. La chica había aparecido en su tienda con un simple susurro: ¿estás listo? Ese momento, que parecía pequeño y extraño en aquel entonces, había sido el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Y aunque aún no sabía qué le depararían los próximos días, estaba preparado para descubrirlo, porque ahora entendía que cada desafío era una oportunidad para crecer, aprender y transformarse. Con esa sensación, se durmió, listo para enfrentar un nuevo día, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma, y que cada paso que daba lo acercaba a la persona que estaba destinado a ser. El amanecer llegó con un cielo brillante y un aire fresco que llenaba los pulmones de Martín. Sabía que aquel sería el último día de su viaje con la chica apache. Durante días había aprendido a escuchar la naturaleza, a enfrentar miedos, a controlar su mente y a confiar en sí mismo. Cada paso que había dado lo había transformado lentamente, pero ahora sentía que la verdadera prueba sería aplicar todo lo aprendido en su vida diaria. Hoy regresaremos a tu pueblo, dijo la chica. Pero no volverás siendo el mismo. Cada enseñanza, cada experiencia que viviste aquí, debe acompañarte y guiarte. Martín asintió. Por un momento, sintió nostalgia. Se había acostumbrado a la libertad del bosque, a los desafíos que le enseñaban algo nuevo cada día, y a la calma de estar conectado con todo lo que lo rodeaba. Pero también sentía emoción por volver. Quería compartir lo que había aprendido, pero sobre todo quería ver cómo aplicaría todo eso en su vida. El camino de regreso era diferente al de la ida. Martín notaba cada detalle con más claridad: los sonidos de los pájaros, la dirección del viento, la textura de la tierra bajo sus pies. Cada árbol, cada hoja, cada piedra parecía hablarle de manera silenciosa. La chica le explicó que esta era la manera de observar sin distraerse, de sentir sin interferencias y de aprender a estar presente en cada momento. No importa dónde estés, dijo. Siempre puedes encontrar este lugar dentro de ti. La naturaleza y tu mente están conectadas. Aprender a escucharlas te dará fuerza y claridad en cualquier situación. Martín reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Recordó las noches junto al fuego, las historias que le contaba la chica, los desafíos físicos y mentales, y cómo había superado cada obstáculo. Se dio cuenta de que el viaje no solo le había enseñado habilidades para la vida en la naturaleza, sino también herramientas para enfrentar los problemas, decisiones y miedos que había ignorado durante años. Mientras caminaban, se toparon con un arroyo que Martín recordaba de su infancia. La chica le indicó que se detuviera y observara.
Este lugar te enseña algo importante, dijo. A veces volvemos a lo que conocemos, pero ya no somos los mismos. Cada experiencia nos transforma, aunque el entorno siga igual. Martín miró el agua correr y comprendió lo que ella quería decir. El arroyo era el mismo que había visto de niño, pero él ya no era el mismo. Su mente estaba más clara, su corazón más fuerte y su espíritu más consciente. Cada desafío, cada aprendizaje y cada momento de reflexión lo habían cambiado profundamente. Cuando llegaron al borde del pueblo, la chica se detuvo. Martín podía ver su tienda a lo lejos, intacta como siempre, pero él sabía que nada volvería a ser igual. La joven lo miró fijamente y dijo, ahora eres responsable de ti mismo. Todo lo que aprendiste aquí depende de ti para seguir creciendo. No olvides nunca las lecciones de la paciencia, la observación y la confianza. Martín sintió un nudo en la garganta. Quiso agradecerle, pero las palabras parecían insuficientes. Solo asintió y respiró profundo. Ella sonrió y desapareció entre los árboles, dejando a Martín solo con sus pensamientos y con una sensación de transformación profunda. Al entrar a la tienda, todo parecía igual, pero él lo veía diferente. Cada objeto, cada esquina, cada detalle parecía más significativo. Se dio cuenta de que había pasado de vivir en piloto automático a vivir con atención plena. La rutina diaria ya no era aburrida, sino una oportunidad para aplicar lo que había aprendido: paciencia, cuidado, respeto y observación. Durante los días siguientes, Martín empezó a cambiar la forma en que manejaba la tienda. Saludaba a los clientes con más atención, escuchaba sus historias y trataba de entender sus necesidades. Comenzó a organizar los objetos con cuidado, no solo por estética, sino para que cada visitante sintiera la conexión con los objetos y con la historia que contaban. Cada acción era consciente, y la gente notaba la diferencia. Algunos clientes regresaban solo para conversar con él, interesados en la calma y claridad que transmitía. Pero los cambios no se limitaron a la tienda. Martín también aplicaba las enseñanzas de la chica en su vida personal. Cada vez que se sentía ansioso, recordaba la respiración profunda y la concentración que había practicado en el bosque. Cada vez que enfrentaba un problema, lo analizaba con paciencia, observando todas las opciones antes de actuar. Incluso los pequeños desafíos, como una discusión con un vecino o un error en el inventario, los enfrentaba con calma y claridad. Su vida estaba cambiando de manera tangible. Una tarde, mientras organizaba nuevos objetos en la tienda, Martín recordó el primer día que la chica Apache había aparecido. Aquella frase, ¿estás listo?, ahora tenía un significado profundo. Estar listo no significaba solo aceptar una aventura, sino estar dispuesto a cambiar, a aprender y a enfrentar cada desafío con atención y valentía. Sonrió, sintiendo gratitud por aquel encuentro inesperado que había alterado su vida para siempre. Martín también comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido. No de manera formal, sino compartiendo consejos, historias y observaciones que ayudaban a quienes lo rodeaban a vivir con más conciencia. Contaba cómo pequeños actos de paciencia y atención podían transformar la vida, cómo enfrentar los miedos podía abrir nuevas oportunidades, y cómo respetar y observar el entorno podía cambiar la manera de vivir. Cada persona que escuchaba su historia notaba un cambio en su forma de ver la vida, y Martín sentía que estaba multiplicando el aprendizaje que la chica Apache le había dado. Con el tiempo, Martín descubrió que el verdadero cambio no estaba solo en las habilidades físicas o en la forma de trabajar en la tienda, sino en la manera en que se relacionaba consigo mismo y con los demás. Su confianza creció, su mente se volvió más clara y su corazón más abierto. Cada día encontraba nuevas maneras de aplicar las lecciones del bosque y de la chica Apache en su vida cotidiana. Una tarde, mientras cerraba la tienda y miraba el cielo al atardecer, Martín comprendió algo importante: la aventura no había terminado. La vida seguía trayendo desafíos, decisiones y momentos que requerían atención y valentía. Pero ahora él tenía las herramientas para enfrentarlos.
Cada respiración, cada observación, cada decisión consciente era una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. Recordó las historias que la chica le contaba junto al fuego y cómo cada palabra tenía un significado profundo. Comprendió que la verdadera enseñanza estaba en vivir plenamente, en aprender de cada experiencia y en enfrentar los miedos con valor. La vida no era solo rutina o comodidad, era una serie de oportunidades para transformarse y descubrir el potencial que cada persona llevaba dentro. Martín también se dio cuenta de que, aunque la chica Apache había desaparecido, su presencia seguía viva en cada lección que le había dejado. Cada vez que enfrentaba un desafío, escuchaba su voz en su mente, ¿estás listo? Y ahora, cada vez que esa frase aparecía, no había miedo, solo confianza y disposición para aprender. Con el tiempo, la tienda de Martín se convirtió en un lugar especial, no solo por los objetos que vendía, sino por la forma en que él los compartía y enseñaba. Los visitantes sentían algo diferente, calma, atención, respeto por las historias y conexión con cada objeto. Martín había aprendido a transmitir lo que había recibido, y eso lo llenaba de satisfacción y propósito. Pero más importante aún, Martín se había transformado en su interior. Ya no era solo un hombre que vivía una vida tranquila y predecible, era alguien capaz de enfrentar miedos, de observar con atención, de aprender de cada experiencia y de aplicar sus enseñanzas en todo lo que hacía. Cada día se sentía más fuerte, más consciente y más conectado consigo mismo y con el mundo. Una noche, mientras cerraba la tienda y miraba las estrellas, Martín recordó nuevamente aquel primer encuentro. La chica Apache había aparecido sin aviso, había susurrado unas palabras simples y había cambiado su vida para siempre. Sonrió, sintiendo gratitud y satisfacción. Su vida ya no era la misma, y sabía que nunca volvería a hacerlo. Martín comprendió que la verdadera transformación no venía de un solo evento, sino de la suma de experiencias, aprendizajes y decisiones. Cada desafío enfrentado, cada lección aprendida y cada momento de reflexión habían construido la persona que era ahora, fuerte, consciente y lista para vivir plenamente. Al cerrar los ojos esa noche, Martín sintió paz. La aventura había terminado, pero el aprendizaje continuaba en cada acción, cada decisión y cada respiración. Sabía que la vida seguiría presentándole desafíos, pero ahora estaba listo para enfrentarlos con valentía, paciencia y atención. El viaje con la chica Apache había comenzado con un simple susurro, ¿estás listo? Ahora, Martín entendía que la verdadera preparación no era física ni externa, sino interior. Estar listo significaba abrir el corazón y la mente, enfrentar los miedos, aprender de cada experiencia y transformar la vida paso a paso. Y con esa comprensión, se durmió, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma, y que cada día traería nuevas oportunidades para crecer, aprender y vivir plenamente.